Empezamos el curso de bases del diseño sísmico. Como sabemos, este curso está organizado por Dicitur, en este caso, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como administración, marketing, seguridad industrial, derecho, entre otros. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Dentro del temario de este curso tenemos 4 puntos. El primero es dinámica de estructuras. Como segundo punto tenemos parámetros sísmicos. Luego tenemos lo que son las consideraciones estructurales. Y como último punto, los criterios estructurales para el diseño de estructuras sismo resistentes. Ok, en este curso va a estar a cargo la arquitecta Verónica San Juan García, es magíster con título profesional en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación, y también 10 años de experiencia como docente en centros privados en España y 3 años de experiencia como 3 años de experiencia como docente universitaria, en este caso en nuestro país, ¿no? En el Perú. Muy buenas noches, arquitecta Verónica. Un gusto saludarla Buenas de nuevo. noches. Le brindo el pase para que pueda continuar. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a todos a esta nuestra segunda sesión del diseño de estructuras sismorresistentes. Hoy, como ha comentado Danilo, tenemos varios puntos. Hay unos puntos que son un poco más técnicos, como es el caso de los 2 primeros puntos, que intentamos asociarlos a la norma y a los métodos de análisis. Y luego, como contrapunto a esta parte más técnica y más normativa, tenemos un poco una visión un poco más real de las edificaciones y cómo las edificaciones responden a los sismos y qué consideraciones estructurales tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos por nuestro primer punto, que es el de dinámica de estructuras. Hay que tener en cuenta que la dinámica de estructuras es una manera de abordar el cálculo, es una manera de modelar las estructuras. Justamente por eso tenemos ahí una imagen de la modelación de una estructura, que es un proceso que nosotros realizamos teniendo en cuenta distintos parámetros, distintas variables que nos permiten saber cuál es el diseño apropiado. Un poco de introducir este punto de dinámica de estructuras en el diseño sismorresistente es también considerar que, además del modelaje que hacemos para las estructuras básicas, tenemos que tener en cuenta que adicionalmente hemos de considerar este cálculo del sismo, ¿de acuerdo? Veremos también después que, además del sismo, tenemos una serie de cargas accidentales que también debemos de tener en cuenta. Pero justamente por la condición que tenemos en Perú de esta localización importante de alto grado sísmico, hemos de cuidarlas. La dinámica de estructuras forma parte de la parte del modelaje, de uno de los métodos que nosotros seguimos en el proceso de diseño. Si bien es importante tener en cuenta que el análisis, que puede ser dinámico o estático, simplemente es un indicador de si nosotros estamos diseñando o no estamos diseñando bien. ¿Qué significa eso? Que la responsabilidad, digamos, quizás es previa al hecho de lanzar todas nuestras garantías al 100% a un método dinámico de modelaje. ¿Por qué? En algunas otras ocasiones que hemos hecho los cursos de cimentación hemos visto, por ejemplo, cómo trabajamos con el CIPECAD, que es un programa que se utiliza bastante y es un programa además muy intuitivo y muy rápido. Pero una de las cosas importantes cuando hacíamos esas sesiones era destacar que en realidad el CIPECAD lo que va a hacer es corroborar que nuestras hipótesis de diseño, nuestras decisiones de diseño, mejor dicho, se están cumpliendo, ¿de acuerdo? Ahí es verdad que también nos va a permitir modificar ciertas condiciones. ¿Por qué? Pues porque, como indica aquí, al final el modelar nos va a indicar un funcionamiento futuro. Si hemos diseñado de manera correcta, va a permanecer ese diseño, y si hemos diseñado con alguna deficiencia, vamos a tener que modificarlo. Entonces, este es un aspecto muy importante a tener en cuenta entre arquitectos e ingenieros. Lo cierto es que antes de que existieran este tipo de programas que hoy automáticamente todos aprendemos, nosotros hacíamos los cálculos a mano. El problema de hacer los cálculos a mano, la parte negativa de hacer los cálculos a mano, es que esos cálculos eran infinitos.
Y además de ser infinitos, el problema era que cuando algo no te cumplía con respecto a los criterios de la norma, tenías que volver a repetir toda la operación desde el principio, cosa que afortunadamente ahora con los programas es mucho más rápido y se resuelve y se modifica de una manera prácticamente instantánea. La parte negativa en ese sentido es que cuando nosotros hacíamos todos esos cálculos a mano, teníamos ya una visión, un predimensionamiento establecido de nuestros elementos estructurales que sabíamos que estaban funcionando. Por lo tanto, no teníamos que modificarlos y partíamos de esos puntos de vista y de esas hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, antes de iniciar el análisis estructural, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta cómo estamos diseñando nuestra estructura, ¿de acuerdo? Cuáles son esos sistemas resistentes y cómo se dimensionan los componentes. ¿Por qué? Porque al final vamos a trabajar, como he dicho, con una serie de variables y hipótesis y entonces vamos a interpretar, una vez hemos hecho el modelado, hemos hecho esos métodos dinámicos, vamos a interpretar esos resultados para ver si estamos dentro de unos puntos que son idóneos o si hemos de modificar algunos puntos. Desde el punto de vista sísmico, que es por ejemplo el ejemplo que tenemos en esta imagen, desde el punto de vista sísmico vamos a trabajar, vamos a comprobar más bien una serie de cargas y de sobrecargas que afectan a la propia estructura y vamos a ver si esas sobrecargas están cumpliendo ciertos valores que nos recoge la norma. ¿Qué pasa? Que como veremos también en el segundo punto, ninguno de estos efectos, y es importante tener en cuenta, ninguno de estos efectos tiene una garantía del 100%. En este caso, lo que estaba comentando es que nosotros vamos a utilizar una serie de variables, una serie de parámetros que son los que vamos a contrastar para que nos entendamos entre el diseño predefinido que nosotros hemos elegido y los valores que me dicta la norma, ¿de acuerdo? Eso es realmente lo que vamos a hacer. Tenemos también una sesión específica sobre la norma y los valores que tenemos que calcular y que se cumplen aquí en la norma sismorresistente de 0,30 de Perú. Pero esa es otra sesión. En este caso, comprobar solo que lo que estaba diciendo es que además de que nosotros hayamos hecho un buen diseño, de que hayamos comprobado, incluso por distintos métodos, que nuestra estructura cumple con respecto a los criterios que nos da la norma, hay un factor importante que hemos de tener en cuenta en edificación, que lo estuvimos comentando un poco la semana pasada, y es el hecho de que la fuerza o la cantidad de energía que desprende un sismo es un factor prácticamente impredecible. ¿Qué hacemos entonces? Eso significa que nunca vamos a tener una garantía del 100%. Lo que intentamos hacer es dar soluciones que mitiguen, que palien el número de desperfectos que podamos tener, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de consideraciones hemos de tener en cuenta también desde el punto de vista constructivo. ¿Por qué? Pues porque habrá veces que, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, habrá veces que nosotros hayamos hecho un buen diseño, cumplamos la norma, como digo, pero sepamos que en la zona justamente donde nosotros estamos edificando, cada vez que hay un sismo, porque además también tenemos los distintos tipos de sismos, se produce una sacudida fuerte que provoca una serie de lesiones que se repiten en todas las edificaciones. Por eso uno de los puntos importantes en el caso de la ingeniería y la arquitectura sísmica es siempre hacer una evaluación y un estudio, un diagnóstico de cuáles son los daños que se han producido ya en el lugar, en algunas de las edificaciones, sea cual sea su estructura, sea cual sea su materialidad constructiva y sea cual sea su cimentación. ¿Por qué? Porque nos da pistas de cómo se transmite la vibración a través del suelo, por ejemplo, o de si la sacudida es más fuerte o menos fuerte. Cuando hay un sismo tenemos un epicentro que es el punto localizado y esa transmisión de esas ondas sísmicas no llega por igual a todos los sitios. Ya estuvimos viendo la semana pasada que en función de las características del suelo, esas ondas se transmiten de un modo o de otro. Y ahí es donde entra la parte de la ingeniería y la arquitectura que le da un valor lógico a este diagnóstico de la evaluación de edificios que ya han sufrido daños. ¿Por qué? Leo literalmente lo que pone en este caso en la diapositiva, porque dice: hay dos caminos para estudiar un problema natural. Ellos son los del científico puro y el del ingeniero. El científico puro solamente está interesado en la verdad. Para él hay solo una respuesta, la verdadera. No importa cuánto tiempo le tome lograrla. Para el ingeniero, por otra parte, hay muchas respuestas posibles, todas las cuales son compromisos entre la verdad y el tiempo, porque el ingeniero debe tener una respuesta ahora y su respuesta debe ser suficiente para un cierto propósito, aun cuando no sea verdadera en sentido estricto.
Por esta razón, el ingeniero debe hacer suposiciones que en algunos casos sabe que no son estrictamente correctas, pero que le permiten obtener una respuesta que es suficientemente verdadera para su propósito inmediato. Esta justamente es la parte a la que me estoy haciendo referencia de investigación en algunos edificios que hayan sufrido sismos para ver qué tipos de lesiones han sufrido, ver qué tipo de estructuras han sido mayormente dañadas, si alguna de esas estructuras, por ejemplo, ha llegado a un estado último de colapso y entonces la edificación se ha visto afectada, si solo se han producido, por ejemplo, asentamientos diferenciales en las cimentaciones. Todas estas pistas, ¿de acuerdo?, nos permiten comparar un poco la observación de la realidad para poder hacer pequeñas modificaciones que, como indica el texto, no sean una verdad absoluta, es decir, científicamente no sean perfectas, pero que nos permitan, como digo, mitigar, paliar en parte cuáles son esos efectos que se pueden producir cuando tenemos un sismo, ¿de acuerdo? Esta condición se da justamente en este campo de la sismicidad, dado por el hecho de que la sismicidad es imprevisible y es imprevisible también la potencia o la cantidad de energía que se pueda transmitir. Por eso hay veces que tenemos que echar mano un poco de esas condiciones lógicas y sobre todo de conclusiones que se obtienen a partir de la observación de daños anteriores. ¿De acuerdo? Bien, justamente para aprender un poco más de todo esto que estoy comentando, vamos a ver lo que son los parámetros sísmicos, que justamente estos parámetros sísmicos van a ser algunas de las variables o de magnitudes, por ejemplo, que nos van a permitir enfocarnos y extraer tanto conclusiones teóricas y técnicas como conclusiones un poco reales. Veréis también al final de la sesión que ya nos basamos en elementos estructurales reales con un comportamiento diferenciado frente al sismo. Entonces, de aquí, la primera consideración que tenemos que tener en cuenta como parámetro sísmico son las cargas de las estructuras. Así como súper resumido, como tenemos aquí en la diapositiva, las cargas de las estructuras ya sabemos que están comprendidas en dos grandes campos. Los campos de las cargas muertas, que son los pesos propios y las acciones del terreno, que es lo que llamamos cargas permanentes, ¿de acuerdo?, que aparece también en la imagen de la derecha, y es directamente la transmisión del peso literal, o sea, de lo que pesa a través de la acción de la gravedad, de todos los elementos que constituyen una edificación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí normalmente entran, por ejemplo, todo lo que es el tema de la estructura, columnas, vigas, todo lo que es el tema del forjado, de las soleras, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que para ciertas condiciones estructurales, como por ejemplo, si estoy utilizando un ladrillo King Kong, que es un ladrillo macizo, por ejemplo, nosotros en España la parte del ladrillo perforado la incluimos con un menor porcentaje de peso, pero en algunas partes del Perú se sigue utilizando mucho todavía ese ladrillo macizo y ese ladrillo macizo transmite un peso propio bastante importante. Entonces, son las consideraciones de que pesa todo lo que hay dentro y, ojo, todo lo que hay dentro de una edificación y no se mueve a lo largo de la vida útil de dicha edificación. Significa que yo lo coloco, es decir, está dentro del propio diseño de la estructura y no modifica su posición, ¿de acuerdo?, a lo largo de toda la vida útil. ¿Qué pasa a veces cuando hacemos reformas y tiramos tabiques y demás? Pues justamente cuando hacemos reformas se produce una variación de ciertos elementos, como son los tabiques, pero la estructura, lo que pesa en sí mismo, no se ve modificada. Por eso justamente, además de esto, la propia norma nos da siempre unos factores que mayoran un poco todos estos pesos propios y estas acciones del terreno para que siempre tengamos una condición más restrictiva y estemos siempre del lado de la seguridad. ¿De acuerdo? Pero además de estas, tenemos las acciones variables y las acciones accidentales, que es lo que nosotros llamamos cargas vivas, que, como también sabemos, la norma nos mayora con un coeficiente para estar en ese sentido, ser más restrictivos y estar como más asegurados. En ese caso tenemos la sobrecarga de uso, la sobrecarga de viento, de nieve y la sobrecarga térmica. La sobrecarga de uso es justamente cuando a veces yo hago una modificación de mobiliario en mi casa, es decir, cuando
tengo un mueble o un armario, que además los muebles y los armarios están llenos de cosas que también pesan, esa es la sobrecarga de uso, y los modifico. Entonces, estas acciones variables se trabajan no en una posición exacta dentro de la estructura o de la edificación, sino que por eso son variables y se considera que es un peso que se añade a todo el forjado, a toda la losa, para que transmita esa carga. Después tenemos la sobrecarga de viento. La sobrecarga de viento es esas sobrecargas que durante muchos años en edificación, ¿cómo diría? Ha sido un poco así como aminorada, no se ha tenido mucho en cuenta. Justamente una de las condiciones súper importantes, por ejemplo, que ayuda mucho en el caso sísmico a estructuras metálicas, sobre todo, porque además es justamente la solución que damos a la sobrecarga de viento, es el hecho de que cuando nosotros consideramos la sobrecarga de viento y damos una respuesta estructural a nuestra edificación con esa sobrecarga de viento, es decir, hacemos lo que llamamos una cruz de San Andrés, dicha cruz de San Andrés, además de ayudarme en la sobrecarga de viento, me ayuda, por ejemplo, cuanto al sismo. Entonces, es una de esas consideraciones que es importante tener en cuenta. ¿Qué pasa con la sobrecarga de viento? Pues que la norma me da un límite y si no se supera ese viento, puedo considerar que el peso propio, es decir, que las acciones permanentes ya absorben esa sobrecarga de viento. Pero, por ejemplo, es absolutamente inevitable en estructuras acristaladas de gran altura, en todo lo que puede ser tema de rascacielos, etcétera. ¿De acuerdo? Antes no se tenía, como digo, hace muchos años atrás no se consideraba del todo, se aminoraba un poco ese cálculo y hoy en día se ha demostrado que no solo es importante tenerlo en cuenta, sino que además, si damos una solución estructural a esa sobrecarga de viento, estoy colaborando positivamente frente al sismo. ¿De acuerdo? Luego tenemos la sobrecarga de nieve. La sobrecarga de nieve sí que depende obviamente de las condiciones climáticas en las que nos encontremos. Por ejemplo, aquí en Perú tampoco nieva mucho. En España tenemos algunas zonas en el norte y en el interior que de vez en cuando nieva. ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, sí es importante en países como Estados Unidos que tienen nevadas que duran durante todo el invierno o países del norte de Europa. ¿Qué pasa con la sobrecarga de nieve? El problema no es que nieve, el problema es que la nieve se acumula y un día se acumula un día, al día siguiente se vuelve a acumular, y si nieva, por ejemplo, durante un mes entero, el peso que transmite esa nieve y que se va acumulando y que además se va convirtiendo en hielo, pues es un peso importante. Normalmente no tiene demasiada repercusión en edificaciones quizás de concreto o de ladrillo, pero sí que muchos polideportivos y grandes instalaciones de ese estilo deportivo se han venido abajo por esa sobrecarga. Y después tendríamos las sobrecargas térmicas, que es una sobrecarga que también, digamos, se deja un poco de lado, que no se considera. Pero justamente con el tema de la COVID es de esas que han adquirido un poco más de presencia. Una sobrecarga térmica no es que transmite tanto, ¿cómo diría? No es que transmite tanto peso, es decir, no tenemos el contacto, tenemos esa sensación del peso en sí mismo, sino que la sobrecarga térmica transmite un poco más de lo que podríamos decir en el concepto de presión. ¿Dónde hay una sobrecarga térmica? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, en las saunas. En las saunas, ¿de acuerdo? Que se produce esa vaporización, eso aumenta la presión sobre los elementos estructurales y no estructurales y puede generar, obviamente no va a generar un fallo importante ni un fallo de la estructura, pero sí que puede generar ciertos fallos en elementos. Y de ahí vamos a los que a nosotros nos interesan. El de las acciones accidentales, que, como dice ahí, por su probabilidad pequeña, pero sin embargo son de gran importancia. ¿Qué pasa? Son los del impacto, el incendio y el sismo. Ahí es donde tenemos nuestro grupo, pero es importante que lo intentemos asociar al otro. En el impacto, desgraciadamente, antes del incidente de las Torres Gemelas, cuando hablábamos de estas condiciones, solo hablábamos de una acción accidental contra el impacto cuando un coche, por ejemplo, un auto, se choca frente a una tienda, una fachada de alguna edificación, pero la verdad es que la norma, todos los cálculos que podamos hacer se vinieron abajo cuando los dos aviones impactaron contra las Torres Gemelas. Nunca, igual que en ciertos casos, como estaba diciendo con el sismo, nunca ningún edificio va a estar preparado para un impacto de tal dimensión como ese, ¿de acuerdo? Luego, el incendio tiene un problema y es el hecho de que dura un montón de horas. El problema de los incendios, que afortunadamente desde el punto de vista constructivo se ha ido mejorando, es el hecho de que se ralentiza, sobre todo el fuego y el humo, en primer lugar, durante una hora, 90 minutos más o menos,
un poco más de 1 hora para intentar conseguir que la gente abandone el edificio. Si los edificios están ardiendo, como ese que aparece ahí abajo, así en esas condiciones están ardiendo durante 2, 3, 4 horas, la verdad es que la estructura del edificio está totalmente calcinada, es decir, está como para tirarlo, derribarlo y volver a hacerlo de nuevo. No resiste. Puede que se mantenga en pie, ¿de acuerdo? No digo que vaya él solo se vaya a caer, pero es como que se ha vuelto frágil y entonces esa fragilidad no nos sirve. Y después tenemos nuestro caso, que es el caso que se da en el sismo. Claro, en el sismo obviamente no tenemos ni una estación de impacto ni de incendio, pero lo que sucede es un poco un efecto similar al tema del incendio con la duración. Los sismos pueden ser cortos y muy concentrados o pueden ser más largos con réplicas que se vayan repitiendo, ¿de acuerdo? Es muy difícil que una estructura trabaje perfectamente para esas dos condiciones. Es decir, es fácil tener en cuenta desde el punto de vista estructural una sacudida fuerte, para que nos entendamos, y que haya un núcleo interno central, como justamente tenían las torres gemelas, que se encarguen de absorber esas posibles variaciones. A lo que me estaba refiriendo frente al sismo es que desde un punto de vista estructural podríamos establecer que frente a un sismo así potente, pero rápido, podríamos establecer como una especie de un núcleo central que se encargase de absorber toda esa energía y esa deformación, que sería un poco lo que aparece en las dos imágenes de abajo, ¿de acuerdo? Pero lo que sucede cuando se producen réplicas es que la estructura se desgasta. Es decir, una réplica no significa que cuando se producen varias réplicas no significa que ese sismo sea mucho menor al de esa sacudida fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es que según se van produciendo esas réplicas, se van produciendo una serie de deformaciones en la estructura. ¿Qué pasa? Que además de producirse deformaciones en la estructura, se producen asientos diferenciales en la cimentación, que es un poco lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte. Y cuando se producen esos asientos diferenciales y esas deformaciones en las estructuras, puede pasar que si van al unísono, es decir, si más o menos como la imagen que aparece aquí abajo, si se desplazan, igual la edificación va a resistir más. Sin embargo, si por razones constructivas o estructurales, para que nos entendamos, la cimentación deforma de manera independiente a la estructura, ahí sí estamos perdidos, porque entonces ya nos vamos a esta situación de arriba y el edificio literalmente se quiebra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es muy difícil saber si nosotros vamos a tener una condición como de un sismo muy fuerte para tener un núcleo potente que absorba todo eso, o si vamos a tener otras condiciones de réplicas que se puedan dar. Es más, lo normal cuando se da un sismo fuerte es que sean las dos acciones juntas, es decir, que tengamos las dos condiciones. Con lo que desde el punto de vista estructural estaríamos hablando como de un núcleo central y además de una forma de formación continua. Para eso veremos en la segunda parte también que es a veces cuando trabajamos con estructuras demasiado rígidas y esas estructuras que a veces son demasiado rígidas provocan no una rotura, aquí como aparece en la imagen en el edificio, en la mitad del edificio, sino que a veces provocan una rotura entre la estructura y la cimentación. Y como se me rompa la conexión entre la estructura y la cimentación, ahí sí que estamos perdidos, apaga y vámonos. Por lo tanto, en los últimos años no se toma ni una decisión ni la otra. Digamos que intentamos hacer una especie de mezcla, como he dicho, a partir de ciertas observaciones de edificios importantes que hayan sufrido daños de sismos en ese lugar, lo que nos dice también un poco la propia historia, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta esas consideraciones. Bien, esto sería todo un poco con respecto a lo que es la propia estructura. No me he parado a comentar, ¿de acuerdo? Porque en realidad depende de la materialidad y de los sistemas constructivos, porque lo voy a asociar después al tema que veamos de la cimentación, pero obviamente la respuesta frente al sismo también depende de cuál sea la materialidad de mi edificación en su sistema estructural y no estructural, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré también un poco más eso y, por supuesto, de cómo se están transmitiendo las cargas y qué tipo de materiales son, porque todos nos responden por igual frente a un sismo. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos que distinguir si tenemos una albañilería confinada, un concreto armado, por ejemplo, una estructura metálica.
y no se considera mucho, pero si hablásemos de estructuras de madera o de estructuras de bambú, todavía estaríamos de un lado más de protección. Luego comento por qué. Además de esas consideraciones de la estructura que dependen de sus materiales y de la decisión de los sistemas y entramados constructivos, que también son importantes para mantener parte de esa rigidez, pero permitir ciertas deformaciones, tenemos lo que son las cargas geotécnicas. Las cargas geotécnicas dependen del suelo. Es decir, nosotros ya en algunas otras charlas hemos hablado de cimentaciones, de distintos tipos de suelo, de cuáles son los coeficientes que utilizamos, como la tensión admisible, el modo de balasto, el estrato resistente, etcétera. No es que quiera hacer una clase ahora de esto, pero sí es importante tener en cuenta, frente al sismo, como ya comenté la semana pasada, que siempre vamos a necesitar un estudio de mecánica de suelos, a partir del cual vamos a ver, como dije el otro día, no es que nos vaya a decir cómo de perfecto va a funcionar mi estructura después de ver ese estudio de mecánica de suelos, pero sí que en función del tipo de características de la composición de ese suelo, voy a saber más o menos qué tipo de reacción va a tener frente al sismo la cimentación que apoya sobre el estrato resistente. ¿De acuerdo? Simplemente como para que lo recordemos, que lo comenté el otro día, en el caso de que nosotros tengamos un suelo granular, que es la imagen esta que tenemos en la izquierda, en la que vamos a tener una composición básicamente de gravas, de arenas, etcétera, estos elementos tienen intersticios, tienen poros entre sí, y cuando se produce un sismo es como que se acoplan, se amortiguan. Es como cuando tenemos una grava y la compactamos, que lo que hacemos es reducir el volumen del aire, es decir, el volumen de los poros que hay entre estas partículas. Este tipo de asientos son importantes, es decir, puede venir un sismo y yo puedo tener un asiento diferencial de una cimentación que descargue hasta 20 o 30 centímetros, que es mucho, pero puede pasar, y aún así puedo hacer que mi estructura tenga daños, pero que no sean daños frente a un colapso total. Es decir, que mi estructura todavía siga en pie, aunque algún tabique se haya caído y demás. Ahora voy a comentar también un poco la gravedad de esos elementos. Pero sabemos que lo que estamos haciendo más o menos, lo que hace el sismo es un poco como compactar, es decir, liberar la energía también a través del movimiento de esos poros entre las partículas. Y después tenemos la consideración de que tengamos un suelo cohesivo. Nosotros vamos a tener un suelo cohesivo cuando tengamos, por ejemplo, limos y arcillas. En el caso de que tengamos limos y arcillas, sabemos que este tipo de suelo funciona como una especie de barro, como una especie de fango, que trabaja, como se ve en la imagen, como un elemento continuo, es decir, de forma así, todo por igual. Entonces, ¿qué pasa? Que para que el suelo cohesivo, digamos, tenga una buena respuesta sísmica, debe tener un cierto grado de humedad. Pero con eso digo un cierto grado y no muy húmedo. ¿Por qué? Porque lo que, digamos, yo querría es que se mantuviera ligeramente viscoso para que cuando el sismo lo mueva produzca esta especie de formación que hace que se mueve. ¿Qué pasa? Cuando tenemos este tipo de suelos, y esto sí es importante, por ejemplo, con lo que acabo de decir, no puedo tener una estructura de la edificación que está sobre el terreno muy rígida. ¿Por qué? Pues porque imaginaos, si el suelo deforma tal y como tenemos en esa imagen, imaginaos cómo una estructura rígida va a deformar. Una estructura rígida mantiene siempre el ángulo de 90 grados entre las uniones, entonces directamente no deforma, se rompe. Y este tipo de consideraciones que son como lógicas, como muy lógicas con respecto al comportamiento de los suelos, es lo que a nosotros, como yo estaba diciendo al principio, nos tiene que llevar a tener esas consideraciones en el diseño de nuestras estructuras para evitar, por ejemplo, estos comportamientos. Es decir, que si tengo un suelo cohesivo, pues voy a intentar utilizar elementos de unión como nudos articulados a través de los cuales absorba o se desprenda esa energía frente al sismo, o si no, voy a tener que utilizar disipadores de energía que se encarguen de esa transmisión o de energía o esa transmisión de cargas durante el sismo. ¿De acuerdo? Ojo, que una de las cosas que también vimos el otro día en el caso de los suelos cohesivos es el hecho de que si se produce un exceso de humedad, entonces con ese exceso de humedad se puede producir la licuefacción del suelo, que más o menos significa
que como que les sobra agua y ese agua, que tiene también una presión, al final acaba rompiendo, buscando salida en parte del terreno y eso sí que puede provocar asientos diferenciales durante el sismo que resquebrajen, que rompan literalmente esta forma que tenemos de, digamos, un poco de formación continua. Dejamos de tener un elemento continuo para tener trocitos de elementos, pero es el agua el que ha respondido a esa vibración. ¿De acuerdo? Esas son un poco las consideraciones generales con respecto a lo que serían las cargas geotécnicas y después tenemos las cargas sísmicas, que en este caso lo que he puesto simplemente en la diapositiva es un ejemplo de una condición, ¿de acuerdo? Y he ido directamente a la clasificación que tenemos de la norma sismo resistente 030 de aquí de Perú para establecer una serie de variables. Nosotros, por ejemplo, en las cargas sísmicas, para hacer los cálculos utilizamos una serie de coeficientes. Por ejemplo, hay el coeficiente θ, está el coeficiente S, hay una serie de coeficientes. Este solo depende de la localización dentro del territorio y hay otros que dependen, por ejemplo, del número de niveles que tengamos, del material constructivo con el que estamos realizando, etcétera. Eso lo vamos a ver en próximas sesiones cuando analicemos directamente la propia norma. Lo que quiero decir es que todo eso nos da una serie de valores, una serie de coeficientes que nosotros tenemos que utilizar para asignarle, para saber si nuestra edificación está cumpliendo o no. Lo que sí que vamos a ver después también es que al final todos estos valores se introducen en un cálculo que se llama el cortante basal, que es el elemento, pensaba que estaba aquí, está un poco más adelante, es el elemento, es la fuerza acortante que se supone que nosotros queremos contrarrestar con respecto a esa fuerza que tenemos del sismo. ¿De acuerdo? Que es la que nos está transmitiendo a nuestra edificación, porque lo que pasa es que justamente la dirección de ese tipo de carga es totalmente perpendicular, va en contra de todas las cargas gravitatorias que nosotros tenemos en la transmisión de cargas de nuestras edificaciones. Bien, vamos a ver un poco, Danilo, ¿quieres que hagamos ahora el break o quieres que comience un poco esta parte? Yo creo que podemos entrar al break. Y luego volvemos acá. Sí, por favor. Bueno, ahora entramos a un pequeño espacio para comentar algunos pendientes que tenemos. El primero es el tema de la certificación. Como pueden ver en pantalla, este curso de construcción y diseño de estructuras sismo resistentes cuenta de 5 clases. Hoy, 4 de mayo, estamos en la clase de bases del diseño sísmico. Asimismo, hacerle la invitación a las siguientes clases, el 11 de mayo, el 18 de mayo y el 25 de mayo, que van a ser las siguientes clases. Los invitamos para que puedan, en este caso, obtener todo este contenido, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, debido a las consultas que hemos tenido por algunos participantes que nos preguntaban si este curso tenía una certificación, estaban en lo correcto. Este curso sí tiene una certificación para las personas que deseen y con un precio de 75 soles y un certificado por 20 horas académicas siempre disponible. A las personas que estén interesadas y adquieran en este caso la certificación, automáticamente se les va a activar 3 beneficios más. El primero es el ingreso al aula virtual con todas las clases grabadas y el material complementario. Como segundo beneficio es un correo institucional Office 365 por todo un año. Y el tercero, lo que son los descuentos especiales para futuros cursos, ¿no? Estos beneficios se activan apenas la persona se certifica. En el siguiente slide vemos, por favor, arquitecta, lo que son nuestros números de cuenta en BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA, ¿no? Una vez que se realice el pago, el comprobante se envía al correo informes@disitur.edu.p o en este caso a las personas que los atendieron por WhatsApp, ¿no? A las personas que las atendieron por WhatsApp. Y por favor no olvidarse de registrarse en el link que he compartido por el chat, ¿no? Para que se les pueda enviar todo este contenido. Ha sido un break breve, arquitecta, ¿verdad? Yo creo que podemos continuar. Vamos a seguir avanzando en este sentido entonces, porque esta segunda parte tiene un poco más de información que tenemos que comentar.
Vamos a ver, hemos justamente dicho que teníamos la parte un poco más técnica, más teórico-técnica, que digo yo, porque siempre la parte técnica normativa al final se redacta a través de unas condiciones teóricas. Y ahora vamos a ver en estos dos puntos meramente aplicaciones ya reales y cuál es la respuesta a su comportamiento sísmico. Y justamente una de las cosas que os estaba comentando antes es el hecho de que a partir de la observación de la deformación de estos elementos es un poco de donde extraemos estas consideraciones para nombrar algunas de las cosas que voy a decir de aquí en adelante. Entonces, en este punto hay una cosa que es absolutamente primordial y súper importante, que es saber, ¿de acuerdo? Saber interpretar el comportamiento y la deformabilidad de todos los elementos estructurales que tengamos en la edificación. Bien, a lo que me refiero es que tenemos que saber cómo se transmiten las cargas de todos los elementos estructurales de nuestra edificación. Ojo, que yo voy a hacer hincapié en los elementos estructurales porque son los que se van a encargar de absorber todos esos esfuerzos sísmicos, ¿de acuerdo? Pero es importante tener en cuenta que entonces los elementos que no son estructurales, como pueden ser, como ya he dicho antes, los tabiques de división interior, por ejemplo, también tienen su propio peso y también se deforman. Entonces, ante esos casos tenemos que tener en cuenta que frente al sismo nosotros preparamos el elemento estructural. ¿Qué pasa? Que seguramente ese elemento no estructural, que es esa división de tabiques, esa división interna, seguramente va a ser el primero que falle, pero el hecho de que falle un elemento no estructural no es nada grave, ¿de acuerdo? Porque simplemente significa que mi estructura se está deformando de acuerdo a las variaciones que tengamos en cimentación. Para eso, la imagen que aparece no es de la mejor calidad del mundo, pero me vale suficiente como para entender. El elemento de la losa, de acuerdo, nuestra losa horizontal, sea cual sea su grosor, sea cual sea el elemento cerámico que tengamos, que puede ser de 15, de 20, de 25 o de 30. La losa transmite siempre sus esfuerzos horizontales y lo hace a la viga. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para tener en cuenta que una de las cosas que tenemos que pensar en esta situación es si nosotros estamos trabajando con una losa o un forjado unidireccional o si estamos trabajando con un forjado o una losa bidireccional. ¿Qué significa eso? Unidireccional significa que la losa solo tiene una viga en una dirección, es decir, podría ser en el paralelo a la dimensión más larga que tenemos aquí, ¿sí? Y entonces esa transmisión horizontal se va a producir en esta dirección, es decir, toda esa parte horizontal transmite directamente a la viga. Y si tenemos un forjado en dos direcciones, ¿de acuerdo? Entonces estamos transmitiendo parte en esta dirección y parte en la otra dirección. Y ojo, que aquí voy a hacer otro pequeño hincapié, y es el hecho de que los forjados bidireccionales, ¿de acuerdo? Las losas bidireccionales no significa solo que nosotros tengamos vigas alrededor de todo el elemento, es decir, vigas en el perímetro de todo el cuadrado, y que yo coloque la bovedilla o el elemento cerámico en una dirección. Esa no voy a entrar ahora en ese punto, pero esa no es la respuesta estructural idónea, ¿de acuerdo? Y justamente esto lo estoy diciendo porque ya en varios casos de edificaciones en Perú me he encontrado con esa condición. Y el hecho de que yo ponga mi bovedía cerámica, mi elemento cerámico, implica que al final estoy haciendo un elemento intermedio que son las viguetas, y esas viguetas son las que transmiten en una sola dirección. ¿Qué pasa? Sí que se da en Perú justamente esa condición de reforzar la losa en dos direcciones, pero estaríamos trabajando con una losa unidireccional con un refuerzo bidireccional y la norma también lo recoge, ¿de acuerdo? Entonces es como para que entendamos que solo en ese punto que es la losa ya tenemos distintas interpretaciones constructivas que la norma recoge en cada una de sus situaciones. De ahí el elemento de la viga, ¿de acuerdo? Ya sabemos que es el elemento lineal que transmite transmite verticalmente ya esa carga a mis columnas, ¿de acuerdo? Normalmente las columnas no fallan si es que están donde tienen que estar. Es decir, muchas veces aquí en Perú, en algunas edificaciones que me he encontrado de vivienda, que han construido primero una planta y después otra planta en el nivel superior, y se han visto que tenían fallos porque tenían una columna que creían que estaba funcionando bien y se le estaba aumentando con un peso excesivo, o
también puede pasar que esa columna no estaba centrada o alineada con respecto a la propia viga. Al fin y al cabo eso provoca fallos ya sin sismo, pero imaginaos el hecho de que tengamos sismos, por ejemplo en la zona de Ica, de donde resido yo, que también tenemos aquí bastante sismología, pues justamente estas condiciones de errores constructivos con el valor añadido del sismo hace que se pueda producir un daño mayor, ¿de acuerdo? Entonces, justamente este hincapié sobre estos dos conceptos básicos, que es la losa, la viga y la columna, lo hago porque se supone que son las decisiones que nosotros tomamos como profesionales a la hora de realizar el diseño de la estructura. Entonces, pueden parecer cosas pequeñas o cosas lógicas, pero la realidad demuestra que muchas veces estas pequeñas cosas que yo estoy comentando no se dan en todas las edificaciones. Y cada vez que no se da una de ellas, insisto, no significa que mi casa, mi vivienda o el edificio se vaya a caer, no significa que vaya a producir un colapso total de la estructura y vaya a derrumbarse, no es eso. Pero, ¿qué sucede? Cada uno de estos pequeños errores producen una especie de sumatorio. Y entonces, si yo tengo varios de estos errores, se va produciendo ese sumatorio y si a ese sumatorio le añadimos después la acción sísmica, que además, digamos, es mucho más grave o es mucho más potente que todos estos pequeños errores, pues sí que puede terminar provocando un fallo estructural en la edificación. ¿De acuerdo? De ahí, cuando estamos en la columna, llevamos la transmisión de cargas a la cimentación. Y claro, aquí en la cimentación vamos a trabajar ahora estrictamente después en todo el siguiente punto, directamente con esa cimentación. La cimentación sí que tiene que estar perfectamente centrada o alineada en el caso de que tengamos zapatas aisladas. Ahora repasaremos un poco los tipos, pero sí que tiene que estar perfectamente diseñada con respecto a la columna. Porque por ejemplo, gran parte de los errores que yo me he encontrado aquí en las edificaciones en Perú, obviamente está por lo que estoy comentando de que la columna no tiene el diseño correcto o le falta armadura o no está alineada con la viga, etcétera. Pero a quien le afecta directamente es a la cimentación. Entonces, quien falla es la cimentación y provoca el desplazamiento de la columna o la rotura de la columna. Así que quien debemos de cuidar más que ninguna de estas condiciones es la propia cimentación, que además va a ser el elemento intermedio, como nuestro guardián, el responsable de guardar o de salvaguardar la edificación siempre que suceda el sismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como punto principal de los criterios estructurales o del diseño estructural de la edificación. Saber perfectamente cómo se distribuyen las cargas en una edificación. Este es un ejemplo básico, pero tendríamos que tener en cuenta, como digo, cuál es la estructura que estamos diseñando y cómo se transmiten las cargas hasta llegar a la cimentación. Porque de ahí hemos de saber perfectamente un poco, por lo menos, saber distinguir cómo se comporta cada uno de estos elementos. Mira, justamente en esta imagen tenemos, por ejemplo, la transmisión del muro. Veremos que el muro se recoge con una zapata corrida. Este muro necesita siempre, cuando el muro es portante, es decir, cuando yo no tengo una columna o un pilar que transmite esa carga vertical, sino que es todo un muro que de manera continua está transmitiendo esa parte estructural, este muro tiene que tener una cimentación corrida completa debajo. Aquí tenemos la imagen que estaba haciendo referencia de lo que nosotros llamamos forjado, que es aquí la losa, que trabaja unidireccional en una dirección cuando nosotros tenemos esas viguetas en una sola dirección y el elemento que recibe la carga de esas viguetas es la viga, o tenemos un forjado bidireccional. Nosotros, ese forjado bidireccional tiene vigas en todo el perímetro, pero además tiene viguetas en las dos direcciones del espacio. Es lo que nosotros llamamos la generación de una nervatura, ¿sí? Y entonces, obviamente, también os digo una cosa, que frente a un sismo, un forjado o una losa bidireccional es mucho más resistente que uno unidireccional. También es verdad que a nivel de costo económico, un forjado bidireccional vale como 3 o 4 veces más que un forjado unidireccional. Entonces el costo también es un elemento importante. Después, saber cómo transmite la viga, de quién está recibiendo las cargas la viga, cómo la transmite al pilar, cómo trabaja un arco a compresión igualmente o cómo trabaja un cable. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí del cable es
por ejemplo, lo que yo estaba diciendo antes de la sobrecarga de vientos, una cruz de San Andrés, que como digo, nos viene muy bien también para, digamos, ese desfogue de energía sísmica, porque como veis, en los extremos tiene un circulito. Eso significa que no se trata de un nudo rígido, sino que se trata de un nudo articulado. Y ese nudo articulado lo que hace es como girar, permitir el giro, y en ese movimiento que se produce cuando permite el giro, desprende energía. Entonces es una de esas soluciones que, dependiendo del tipo de sistema constructivo y estructura que yo tenga, me puede servir tanto para la sobrecarga de viento como para amortiguar la acción sísmica. Y luego abajo tenemos una serie de sistemas estructurales, así ya en compacto. Tenemos el forjado unidireccional sobre pórticos, que es como el estándar arquitectónico. Trabajamos en una dirección con una viga y columnas. Tenemos esa misma condición sobre muros, tenemos sobre el forjado unidireccional sobre arcos, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo funciona prácticamente igual que el unidireccional, solo que el arco transmite, esas viguetas son curvas. El forjado bidireccional o la losa bidireccional sobre pilares en las mismas direcciones, y el forjado bidireccional sobre muros, que en este caso es como que todo está encerrado como una especie de cajita, pero al final la resistencia es suficiente encerrando esa caja por 3 lados, ¿sí? Esto lo he puesto un poco para que sepamos identificar ciertos sistemas estructurales. ¿Por qué? Porque es verdad que al final generalmente trabajamos, por ejemplo, un concreto armado, trabajamos con forjados unidireccionales. Pero yo con esto quiero deciros que si alguna vez tenemos esa condición de que, vamos a poner un ejemplo de lo que estaba comentando antes, que ha habido una construcción de una edificación nueva en una zona en la que nos han pedido ayuda para hacer una edificación, un plano, o simplemente para ver cuáles son los daños que se habían producido frente a un sismo, y hemos visto fallos específicos graves en un forjado unidireccional sobre pórticos. Entonces, lo que quiero que sepáis es que los que vienen después, el forjado bidireccional y el bidireccional sobre muros, por ejemplo, son más resistentes. Es decir, que no solo sepamos cómo solucionar las cosas a partir de errores dado un sistema estructural y constructivo, sino que tengamos otras posibilidades para introducir una mayor resistencia sin aumentar, digamos, esa rigidez, o sea, sin que nuestro elemento sea excesivamente rígido, porque ya he dicho que cuanto más rígido es la estructura de nuestra edificación, menos va a deformar. Y entonces eso hay que cuidarlo un poco, porque frente al sismo sí o sí nuestra edificación va a deformar, ¿de acuerdo? Va a ser absolutamente imposible que tengamos el peso, la fuerza suficiente para que los edificios no deformen. Por ejemplo, los únicos edificios en el mundo, y por eso más o menos todavía siguen en pie en función de las zonas sísmicas que no deforman, son los edificios antiguos que están construidos en piedra. Los edificios, la piedra no deforma, es decir, es un elemento que no admite deformación, ni es elástico, ni es plástico, ni nada. Es un elemento tenaz que simplemente absorbe esas deformaciones. ¿Qué le pasa a estos edificios antiguos? Que, por ejemplo, aquí, fijaos que seguramente los españoles harían alguno, pero se ha venido abajo por el sismo, y lo que sucede es que pasan dos cosas. Los edificios de piedra, los de sillares de piedra, que por ejemplo en Cuzco hay un montón de ese tipo de edificaciones de sillares, esos sillares no se deforman porque pesan mucho más, es decir, son mucho más pesados que la deformabilidad frente al sismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que es un poco a la fuerza bruta. La piedra pesa mucho más que la deformación por sismo que puede haber. ¿Qué pasa? Que si alguna vez se produce un sismo fuerte, o sea, de estos que son cortos y fuertes, es verdad que pueda sobrepasar esa capacidad de absorción de la piedra y entonces se quiebre, pero no van a deformar, es decir, no se va a producir así una deformación de la edificación. Sin embargo, nosotros cuando diseñamos este tipo de sistemas estructurales, sí estamos considerando que nuestros sistemas estructurales van a deformar y nuestra cimentación va a tener asientos, que son una de las consideraciones que se tienen a la hora de hacer el diseño estructural. Bien, todas estas condiciones un poco para entender que al final, como digo aquí, toda esta explicación al detalle para entender que al final nuestra salvaguarda, nuestro elemento de defensa principal, nuestro cortafuegos, como por ejemplo lo tenemos en el ordenador y demás, nuestro elemento resistente que hay que cuidar más siempre es la cimentación.
Porque la propia cimentación en sí, cuando entra en carga, y esta es una imagen de cuando una edificación entra en carga, cuando entra en carga vienen todas las acciones gravitatorias verticales que se transmiten horizontal y verticalmente de mi edificación, y lo que se produce debajo, estas flechitas, estas 3 flechitas que tenemos debajo de cada una de las zapatas, estas 3 flechitas es lo que nosotros en física llamamos fuerza normal. La fuerza normal se equilibra con la fuerza o, digamos, las fuerzas que transmite mi estructura, y siempre que se mantenga en equilibrio no se va a mover. Es decir, siempre que se mantenga un equilibrio, ¿de acuerdo? El elemento, que en este caso es una edificación, va a permanecer estático. ¿Qué sucede? Esto es lo que sucede cuando nosotros cargamos una estructura. Lo que sucede en la vida real cuando hay un sismo es que el sismo viene y estas 3 flechitas que tengo aquí abajo me las alborota. Es decir, aumenta su capacidad, por decirlo de algún modo, y además de aumentarla, sucede una cosa que es muy importante desde el punto de vista del diseño, y es que cuando viene un sismo, estas 3 flechitas que están puramente verticales dejan de ser puramente verticales y transmiten esfuerzos o transmiten fuerzas en direcciones, digamos, que pueden ser horizontales y en direcciones que son inclinadas. Y ahí es donde nosotros morimos, es decir, ahí es donde el diseño estructural muere si no se tienen en cuenta esos elementos, como he dicho antes, del cortante basal, ciertas deformaciones y elementos que se encarguen de amortiguar. ¿Por qué? Pues porque literalmente las estructuras, cuando nosotros las diseñamos y las trabajamos modélicamente, como en CIPCAD y algunos elementos, no están diseñadas, no tienen prevista la acción de que las fuerzas no sean puramente verticales. Se puede hacer, es decir, hay programas que sí te permiten introducir esas variables y demás. Lo que pasa es que el cálculo de momentos, de cortante, etcétera, se hace mucho más complejo. ¿Y qué pasa? Pues un poco el punto de partida que estaba comentando al principio, que nunca sabemos cuándo se va a producir el sismo, cuál va a ser la intensidad del sismo y cómo va a ser el sismo, para ver cómo se transmiten esos esfuerzos. Entonces, ¿qué solución práctica le damos? Bueno, la solución práctica digamos que la tomamos desde 2 puntos de vista. Uno, que son esos factores de seguridad que nos permiten mayorar las cargas con las que estamos trabajando, y en segundo sentido, ese elemento que os estaba diciendo antes de o disipadores de energía o ciertos elementos puntuales dentro de la propia edificación que nos permitan un pequeño giro, vamos, un pequeño movimiento que permita que la energía se pueda disipar, pueda atravesar o pueda desaparecer de lo que es mi edificación. Mirad, la intención con respecto al sismo sería la siguiente, es decir, lo ideal en una edificación sería que toda la energía que viene del sismo pudiera atravesar mi edificación, ¿de acuerdo? Y digamos que simplemente la atravesase y como que pasase de largo. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que nuestras edificaciones son rígidas y esa condición no se puede dar desde un punto de vista real. Pero eso sería un poco lo ideal, que simplemente tras esa energía no se atravesase, provocase alguna pequeña deformación y simplemente a partir de ahí esa energía circulase en otro sentido. Para eso están, por ejemplo, los disipadores de energía. Bien, voy a pasar lo del brick, que ya lo habíamos hecho, y ahora vamos con el último punto, que es lo que os digo, que vamos a ver los criterios estructurales y los elementos estructurales más importantes para el diseño de estructuras sismorresistentes. ¿De acuerdo? Mirad, en este caso, yo he dicho que al final lo que vamos a hacer es contrastar algunos de estos parámetros o variables que estamos viendo, y después les vamos a dar como un cierto valor. Vamos a ir a la norma sismorresistente de 0,30 y vamos a cuantificarlos un poco, ¿de acuerdo? Para tener una idea real de cómo son esos elementos y de cómo se barajan esos métodos de análisis con respecto a esos variables que nosotros tenemos que seguir dentro de la norma. Al fin y al cabo, como os decía antes, una de las consideraciones que hace la norma es esta flecha grande que está debajo de la edificación, que es lo que nosotros llamamos el cortante basal. Si os dais cuenta, el cortante basal sí es una fuerza horizontal. Es decir, yo acabo de decir antes justamente que todas nuestras fuerzas son verticales y gravitatorias y que realmente
en esa transmisión de cargas directamente no tenemos elementos, no tenemos cargas horizontales. Pero por eso justamente existe la norma con este parámetro que, como ya he dicho, depende de la localización, del número de niveles, de la altura de la propia edificación, etcétera, para darnos un valor orientativo de ese cortante basal. Y entonces esto va a hacer que esas posibles fuerzas horizontales o inclinadas ya se vean mitigadas con respecto a este cálculo. Entonces esto ya es un punto de vista importante para que tengamos en cuenta algunas de las cosas que acabamos de comentar con respecto a la transmisión de esfuerzos. Y luego tenemos otra, que es el hecho de, justamente como hemos terminado el punto anterior, el hecho de que nuestro gran protector va a ser nuestra cimentación. No es que quiera hacer una clase de cimentación, pero sí quiero nombrar ciertos elementos de las cimentaciones para que entendamos cuál va a ser un poco su comportamiento frente al sismo. Y para eso, el primer punto importante es tener en cuenta que nosotros trabajamos generalmente con tres tipos de cimentaciones o fundaciones: la cimentación superficial, la cimentación profunda y la cimentación semiprofunda. La verdad es que casi todas las edificaciones pretendemos siempre que tengan una cimentación superficial. ¿Por qué? Pues porque su costo es mucho menor. Esta es una cuestión básicamente de costo. ¿De qué depende? Depende de las condiciones de mi estructura, como vamos a ver también ahora después, y depende sobre todo de mi suelo, de si mi estrato resistente está a menos de 3 metros. ¿De acuerdo? Además, desde el punto de vista teórico, técnico, utilizamos la esbeltez, que es la proporción entre el ancho y la profundidad, pero eso ya es una característica un poco más específica. Y luego nos vamos literalmente a la cimentación profunda, que es lo que nosotros llamamos pilotaje, que en este caso el estrato resistente realmente se considera que está a una profundidad mayor de 6 metros. El término intermedio, es decir, lo que sucede entre los 3 y los 6 metros, es un poco, es lo que llamamos cimentación semiprofunda, pero al final es un poco decisión del ingeniero o del arquitecto para saber a qué profundidad se encuentran los elementos. La cimentación profunda por pilotaje técnicamente es más costosa, es más compleja, y por eso, por ejemplo, casi todos los edificios que tenemos en la Costa Verde, por ejemplo, todos tienen cimentaciones profundas por dos razones: por el tipo de suelo, que es una roca, que no siempre la roca es la mejor opción para transmitir esfuerzos, también os lo digo, y después, sobre todo, por la altura de las edificaciones. ¿Qué hacemos con las cimentaciones intermedias, es decir, con las semiprofundas? Bueno, pues intentamos hacer un equilibrio entre la superficial y la profunda. Normalmente se pueden hacer varios rellenos. Podemos hacer rellenos de concreto armado, podemos hacer rellenos de hormigón en masa, podemos tomar ciertas decisiones materiales y constructivas. Sí que, como consejo, no es aconsejable hacer el relleno de hormigón ciclópeo, ¿de acuerdo? Que es el que tenemos donde tenemos las rocas grandes y demás, sobre todo en ciertos tipos de suelos. La verdad es que si nuestro suelo es un suelo bastante resistente, un suelo granular, bueno, si le ponemos un ciclópeo le va a ayudar, va a amortiguarle y le va a ayudar un poco, ¿de acuerdo? Pero nunca debemos colocar directamente un elemento rocoso debajo de nuestro elemento de concreto armado, porque ahí nuestro concreto puede ser frágil y fácilmente se puede romper. ¿Sí? Bueno, esta pequeña introducción con respecto a esto, y luego vamos un poco a lo que os decía, esa noción de la realidad, porque al final nuestras edificaciones van a tener como cimentación todos estos elementos que voy a explicar, no exactamente, ahí he puesto un poco de teoría, pero no voy a centrarme exactamente solo en esa parte teórica, sino en su comportamiento sísmico. Vamos a ver, en el caso de que yo tenga una edificación con zapatas, pueden ser zapatas aisladas, que son las que solo cargan, reciben la carga, perdón, de una sola columna, o podemos tener zapatas combinadas, que es cuando unimos dos zapatas porque estamos recibiendo la carga de dos columnas que están relativamente cerca. Bien, ¿qué pasa en este caso? En este caso pasa una cosa importante, y es que nunca puedo tener mi cimentación solo con zapatas sin que haya elementos que lo rigidicen, es decir, sin que haya elementos que mantengan rígida toda esa cimentación. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, y la he comentado justamente cuando hemos comentado la sesión, y es que al fin y al cabo, cuando se produzca un sismo, nuestro suelo se va a mover, va a asentar.
¿de acuerdo? Cuando asiente nuestro suelo va a asentar nuestra zapata. Si nosotros imaginaos que tenemos una combinación, y de ahí un poco esta imagen y este elemento, imaginaos que tenemos estas 4 zapatas y que no tenemos este elemento de viga riostra intermedio. Si esto sucediera en una edificación que además puede ser bien pequeñita, quiero decir que muchas veces se piensa que porque se hace un pequeño módulo o se hace un cuarto, ese elemento ya es súper rígido y no hace falta. Si yo tengo un sismo, cada una de estas zapatas puede asentar de manera diferente. ¿Qué pasa? Que puede pasar durante un sismo que esta zapata que yo estoy marcando aquí de la izquierda asiente hacia abajo, es decir, que se desplaza hacia abajo. Pero por contrapunto, es decir, por el movimiento de la propia estructura que tengo encima de la cimentación, puede ser que otra zapata, en vez de desplazarse hacia abajo, se desplace hacia arriba. La verdad es que a la cimentación en sí misma, también es una cosa que quiero aclarar, a la zapata en sí no le va a pasar nada, esa es la verdad. La zapata no se va a romper, ¿no? Porque nosotros hemos hecho ya nuestra zapata con concreto armado y demás. Es decir, nuestra zapata no va a fallar, no se va a producir un fallo técnico en nuestra zapata. ¿Dónde se va a producir nuestro fallo técnico? En nuestra estructura. Es un poco lo que os estaba comentando antes con respecto a esas imágenes que teníamos. En el caso de que se produzcan asientos diferenciales, quien va a romper va a ser la estructura que tengo encima de mi cimentación. Y por lo tanto, como las personas están encima de la estructura, ahí es donde se puede producir una rotura rápida, ¿de acuerdo? Un colapso rápido, y entonces es donde se pueden producir pérdidas de vidas humanas, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos en parte? Es decir, ¿qué hacemos sí o sí para evitar ya que sea muy desastroso ese movimiento, que pueda romper la estructura? Es arriostrar las zapatas. Utilizamos este elemento, que es una pequeña viga de cimentación que une y rigidiza estas zapatas. ¿Qué hace este elemento? Bueno, pues hace que, si bien alguna zapata se desplace hacia abajo, ¿de acuerdo? Y otra quiera desplazarse hacia arriba, este elemento intermedio lo que hace es como contrarrestar los esfuerzos, equilibrar ese movimiento, esa deformación. Y entonces esta zapata que iba a descender no va a descender tanto y esta zapata que iba a subir, que iba a desplazarse hacia arriba, no va a desplazarse tanto hacia arriba. ¿Quién se va a deformar? Mi viga riostra. No pasa nada, si la viga riostra se deforma, está preparada para que sufra también ciertas deformaciones. ¿Qué hago con esto? Asegurarme de que las deformaciones que se transmiten a la estructura que está por encima sean muchísimo menores que en el caso de que no estuviese arriostrada. Sí o sí, en Perú, sea cual sea la condición o sea cual sea la zona, veremos, como he dicho, en el tema de la normativa, es importante que si no todas las zapatas estén arriostradas, ahora vamos a ver también un planito, sí por lo menos gran parte de ellas, ¿de acuerdo? Entonces esta es una condición muy importante. Una viga centradora no aparece ahí, una viga centradora aparece cuando mis zapatas no están ya dentro de la edificación, sino que están en el linde, cuando tengo una zapata de medianera o cuando tengo una zapata de esquina que por unas condiciones de los esfuerzos, ¿de acuerdo? Esa viga tiene también una armadura superior, mayor cantidad, y por eso se llama viga centradora, pero hace la misma función exactamente que la viga riostra. Y justamente esto es lo que estaba comentando de ciertas condiciones que podríamos tener en las distintas zonas de todo Perú. La verdad es que si nuestra sismicidad es alta, es decir, y ahí es donde veremos un poco también lo que nos dice la norma, deberíamos arriostrar en ambas direcciones todas nuestras zapatas, ¿sí? Y en zonas donde tenemos una sismicidad media o baja, entonces podemos, ojo, que lo que hago es arriostrar, pero no totalmente, ¿sí? El hecho de que tengamos una sismicidad baja, insisto, no implica que no tengamos que hacer este arrostramiento. Independientemente de eso, lo que sí siempre debemos arriostrar, que es una cosa muy lógica además, es siempre el perímetro. Pero bueno, aún así, en cualquier localización que tuviéramos de Perú, como mínimo estaríamos hablando de esta sismicidad media o baja, en la que no arriostro la totalidad de la estructura, pero arriostro una parte de ella. Esto siempre va a garantizarnos un aumento de la seguridad y de una mejor respuesta frente al sismo. Bien,
Y ese sería nuestro comportamiento frente a la zapata aislada. Pero, como he dicho antes, cuando teníamos esa condición de muro, ¿sí?, tendríamos también lo que nosotros llamamos la zapata corrida o la viga de cimentación. Esta zapata lo que hace es recoger, por ejemplo, cuando yo tengo varias columnas que están cerca, en vez de hacer una zapata aislada de cada una de ellas, lo que hago es una zapata corrida y también se utiliza esto siempre que tenemos un muro, ¿de acuerdo? Es más, otra consideración importante es que aunque este muro, que yo tengo por ejemplo aquí en esta imagen, sea no estructural, si yo tengo un primer nivel, ese muro también necesita una viga de cimentación debajo de sí misma, ¿de acuerdo? Normalmente las vigas de cimentación se peraltan, es decir, no son totalmente planas, se hace aquí esta viguita que se peralta y unifica un poco la transmisión de cargas, aunque hay distintos tipos de diseño. La zapata corrida funciona bastante bien, es decir, ayuda a que todo el perímetro, por lo menos que todo el perímetro de mi edificación trabaje al unísono. Es un elemento que de por sí ya está ayudando a la rigidización de esos elementos. ¿Qué sucede? Pues que tiene que compensarse con las vigas riostras en el interior. ¿Por qué? Pues porque si solo tengo rígido el elemento perimetral, puede venir un sismo y alterarme o modificarme parte de los elementos de la cimentación que tengo en su interior. Pero de por sí ya es un elemento que rigidiza. Y después tenemos soluciones con una mejor respuesta a las acciones sísmicas, ¿de acuerdo? Es decir, he comentado estas porque normalmente todos trabajamos, es decir, la zapata, como he dicho antes, y además como la cimentación superficial es ese, ese elemento que por costo y por garantía vamos a encontrarnos en la mayor parte de las edificaciones, pero ahora estas respuestas que vamos a ver, este tipo, tienen una mejor respuesta frente al sismo. Nosotros utilizamos una losa de cimentación, que es cuando tengo una losa completa en contacto con mi estrato resistente, por ejemplo, cuando, este es un cálculo muy simple, cuando la superficie de mis zapatas, ¿de acuerdo?, supera el 50% de la planta que tengo. Imaginaos que tengo un edificio bastante grande y hago el cálculo, hago el prediseño o hago el cálculo de hacer esa cimentación con zapatas y me sale mucha superficie, ¿de acuerdo? Si esa superficie ronda o supera el 50% de la propia edificación, pues obviamente me sale más rentable construirlo todo y no solo me sale más rentable, sino que me garantiza en mucho el comportamiento ya no solo frente al sismo, sino el comportamiento en ciertos tipos de suelos que tienen una tensión admisible muy baja, ¿de acuerdo? O tienen una mala calidad. Porque la losa de cimentación lo que hace es como amortiguar, es decir, es como una capa completa entre mi edificación y el terreno, y lo que hace es amortiguar posibles fallos en algunos estratos del propio terreno y sobre todo también frente al sismo sí que actúa un poco como de pantalla para que nos hagamos una idea, ¿de acuerdo? Si mi losa de cimentación está bien diseñada, que también es verdad que hay que tener un poco de cuidado en el armado de estos elementos, pero es bien difícil que un sismo me rompa la losa de cimentación, ¿de acuerdo? Es verdad que seguramente se deformaría y esa deformación la absorberían las armaduras que tenemos en la misma losa. Seguramente, como siempre, la parte más frágil igual se la va a llevar la estructura superior y seguramente al final quien fallaría sería la unión entre columnas y vigas de nuestra propia estructura. ¿De acuerdo? Bien difícil es que se nos rompa la losa. La verdad es que si se nos quiebra la losa de cimentación o se rompe, ya literalmente, o es porque seguramente tiene una mala ejecución o porque tiene un mal diseño, porque estoy diciendo que es un tipo de cimentación que se utiliza cuando tenemos un terreno de muy mala calidad y esa garantía de la mala calidad hace que a veces por ahorrar hagamos una losa de cimentación, por ejemplo, de 25 o de 30 centímetros y si nuestro terreno es muy malo, pues de repente tenemos que hacer una losa más con un espesor mayor, ¿de acuerdo? Para que realmente la losa haga todo el trabajo de la transmisión de fuerzas y literalmente solo se apoye un poquito como que toque el suelo, ¿de acuerdo? Y después tenemos el otro elemento intermedio un poco, una especie de combinación entre los que hemos visto antes, que es el emparrillado.
El emparrillado tiene exactamente la misma función que esa losa de cimentación, solo que lo que hace es ahorrar un poco más de material en esta parte central. Ojo que el emparrillado no es una viga, aquí lo voy a poner, no es esto. Es decir, esto es una viga riostra, que es una viga pequeña, es una viga básica con una armadura básica, y sin embargo el emparrillado, de acuerdo, que además también muchas veces se peralta, el emparrillado ya es una viga con una mayor armadura superior, para que nos entendamos, y tiene una mayor capacidad de carga y de transmisión de esfuerzos. Entonces, lo utilizamos también en ciertas condiciones, como he dicho antes, tiene muy buena respuesta frente al sismo, pero por ejemplo hay veces que si el terreno tiene muy mala calidad, como he dicho antes, algunos estratos en ciertas condiciones y demás, ahí en ese caso si el terreno es muy malo, sí que es aconsejable hacer esa losa de cimentación, porque incluso el emparrillado puede funcionar bien, pero me puede provocar ciertas deformaciones en algunas de estas vigas de cimentación y entonces se pueden producir ciertos asientos en algunas de las zapatas. Pero como es un elemento ya que está diseñado con una mayor sección y una mayor resistencia a mayores esfuerzos a cortantes, axiles y a momentos, entonces también funciona muchísimo mejor frente al sismo, ¿de acuerdo? Así que esto es un ejemplo un poco de esos emparrillados que tenemos, que hay que tener en cuenta también que normalmente decidimos que sean todos perpendiculares, es decir, que formen 90 grados, pero tal y como veis en la imagen, aparecen a veces en distintas direcciones. Justamente aquí, por eso es muy importante cuidar esas armaduras para que respondan bien frente a esas acciones y porque no siempre nos vamos a encontrar los elementos estructurales no van a ser siempre meramente ortogonales, ¿de acuerdo? Pero es importante que los propios programas, como os digo, que hoy en día nos permiten ver muy bien cuál es la evaluación de esas armaduras, nos digan también cómo puede deformarse en el caso de que tengamos ese sismo. Pero ya os digo que hemos comenzado con las zapatas y hemos terminado con la losa y con el emparrillado y estos nos dan una mayor garantía, ¿de acuerdo? Bueno, aquí entonces, como conclusiones un poco finales de ciertos elementos. Ahí tenéis una imagen con ciertos elementos que se encargan de disipar esa energía proveniente de la acción sísmica. Como veis en esta imagen de la izquierda, tenemos lo que se llama generalmente disipadores de energía sísmicos. Son unos elementos que se colocan entre la cimentación y la propia estructura de la edificación. ¿Qué hacen estos disipadores sísmicos? Bueno, literalmente lo que hacen es absorber este esfuerzo sísmico que viene desde el suelo, como ya hemos visto antes, y lo absorben y lo disipan, literalmente, de acuerdo a esa condición de disipar, y por lo tanto no significa que mi edificación no vaya a sufrir deformaciones, pero las deformaciones son muchísimo menores y están mucho más controladas. Y entonces, en este caso, los disipadores también se amortiguan unos a otros, ¿de acuerdo? Y después tenemos aquí otro tipo de solución, que este está un poco más vinculado al que estaba comentando antes de la Cruz de San Andrés y demás, que consiste en que hemos adoptado una solución de colocar una losa de cimentación, como veis es un elemento continuo, que va a amortiguar un poco más, como he dicho antes, va a hacer un poco de elemento pantalla y claro, el elemento pantalla no es que a partir de ahí ya tenemos todos los esfuerzos y ya no pasa nada, no es ese concepto. Pero arriba, si os dais cuenta, tenemos estos elementos diagonales y estos elementos diagonales en la esquina inferior, como veis aquí, tienen una articulación. Y entonces esa articulación no es que sea exactamente un disipador elástico, pero hace más o menos la misma función, que es disipar. Solo que el disipador elástico es un elemento específicamente diseñado para eso y las articulaciones tienen también otro significado dentro del campo estructural, ¿sí? Pero esta combinación también nos resulta útil a la hora de contrarrestar esos esfuerzos sísmicos. Por ahora, como conclusión general, lo más importante, estructura, cómo hemos diseñado la estructura, qué materialidad tiene y qué sistema constructivo hemos adoptado, cómo es la cimentación, qué decisión hemos tomado respecto a la misma y, por último, qué características generales tiene el terreno para que al final estos tres elementos, digamos, se conjuguen
y cuanto mejor estén conjugados, mejor van a responder frente a esa acción sísmica. Si trabajamos con los 3 elementos de manera independiente, peor van a funcionar en el caso de que tengamos un sismo de una intensidad importante. ¿De acuerdo? Y eso sería un poco toda la sesión de hoy. Ahora abrimos nuestro espacio de dudas y consultas. Danilo. Sí, arquitecta. Ahora abrimos esta sección, ¿no?, de dudas o consultas. Para participar pueden dejar su consulta en el chat o si no, levantar la mano en la sala para activar su micrófono. Vamos a darles un minuto para que puedan formular sus preguntas y nos las puedan hacer llegar, ¿no?, para que sean resueltos en este caso. Ok, ahí tenemos una consulta de Leonardo César Martínez. Se la leo, arquitecta. Nos escribe: ¿en qué se diferencia la viga de cimentación de la viga de conexión? ¿Y cuándo se usa cada uno? ¿Y cuál es su función? ¿Y cómo se instala? La viga riostra, que es esa viga de conexión, es simplemente una viga como con 4 armaduras básicas, ¿de acuerdo? O sea, 2 arriba y 2 abajo, y el estribo que los une intermediario, porque su única función es como que deforme cuando quiera deformar una de las 2 cimentaciones. Y la viga centradora, que es la que además también es como la de la viga de cimentación del emparrillado, ya es una viga que tiene una mayor cantidad de armadura en la parte superior porque transmite otros esfuerzos, bueno, transmite, se le da, además de trabajar a tracción y a compresión, trabaja frente a los momentos y entonces tiene una mayor armadura en la parte superior, que es un poco como la última imagen que aparecía, ¿de acuerdo? Entonces, como he dicho, esa viga centradora se utiliza cuando yo voy a hacer una viga riostra en una zapata de medianera, es decir, una zapata excéntrica o en una zapata en esquina. Automáticamente, cuando estoy en esas 2 posiciones, que no tengo una zapata aislada centrada, he de hacer esta viga centradora. Además de, si utilizo un emparrillado, debo hacerlo. Y su localización sobre el terreno, la verdad es que están preparadas para que se una con la parte superior de la zapata. Es decir, creo que aquí, a ver, creo que aquí aparecía... Aquí se ve. Mira, ¿ves? Están diseñadas realmente para que la viga, tanto esta viga como la centradora, se unan con respecto a la parte superior de la zapata. ¿Por qué? Bueno, por unas condiciones de justamente esos esfuerzos de los momentos que estoy comentando, por una serie de cálculos y de excentricidades que se producen, funciona mejor cuando la hacemos así. Técnicamente debe de ser así. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay terrenos que no tienen la consolidación suficiente y cuando hacemos la excavación para la zapata ya tengo que excavar todo el ancho. Lo que sí que pasa es que si excavo todo el ancho, lo ideal sería que yo haga mi viga hasta la altura de la propia zapata y normalmente las zapatas tienen una mayor profundidad que las vigas. Lo que sí es verdad que no es aconsejable es dejar la propia viga por debajo y todavía hacer un relleno de terreno por encima, porque entonces sí estoy cargando de peso ese elemento y no está funcionando con respecto a las excentricidades de la zapata. Así que esta sería su localización teórica ideal. Si no, hemos de trabajar en todo el ancho con esa viga. Ok, gracias, arquitecta. Tenemos más consultas en el chat. Ahora tenemos, bueno, Peter, en este caso, Alarcón nos comenta: buenas noches. ¿A qué se consideran muros portantes en una construcción de albañilería confinada? Bueno, tenemos una sesión específica también sobre concreto y albañilería. La verdad es que el muro portante, para que lo podamos distinguir un poco de otros elementos, el muro portante es cuando al final tengo una albañilería confinada en la que estoy introduciendo unas armaduras horizontales o verticales, generalmente horizontales siempre, en algunos casos tienen que ser horizontales y verticales, que lo que le hacen es dar rigidez a mi albañilería y transmitir esos esfuerzos a otros elementos. Técnicamente son esas pequeñas columnas que aparecen en los bordes. Esa es la definición aquí con respecto a la albañilería confinada, pero en otras consideraciones o en otros sistemas constructivos que utilizamos, por ejemplo, nosotros en Europa, para nosotros un muro portante también puede ser en ciertas condiciones cuando en vez de que ese pilar o ese muro que recibe la carga de la albañilería
en vez de que sea de concreto, puede ser perfectamente también del propio ladrillo o puede ser de bloques ligeros de concreto. Hay una serie de variaciones constructivas que lo diferencian porque al fin y al cabo lo que haces es tener como un elemento de columna que te va recogiendo esos esfuerzos. Lo que sucede, como estaba comentando antes, es que no toda la albañilería con la que trabajamos aquí tiene como un sistema de calidad, un control de calidad que permita conocer exactamente los esfuerzos que absorbe o que transmite. Y entonces se recurre a este sentido de que en la albañilería confinada coloquemos columnas a una distancia menor que 2 veces la altura. Es como, porque como no es muy estricto el cálculo, lo que hacemos es darnos del lado de la seguridad y nos aseguramos en ese caso. Y lo que hacemos ahí es, sí, en este caso, desde el punto de vista de la cimentación, es colocar una cimentación corrida debajo de este muro de albañilería, que siempre tiene que tener esas armaduras sí o sí horizontales y en algunos casos podemos tener horizontales y verticales. Genial, arquitecta. Tenemos otra consulta de Vilmar Ronald Rodrigo Silva. Nos comenta, buenas noches, mi consulta es acerca del diseño con un sismo severo. Dice, con un sismo severo que nos menciona la E030. A ver si nos comenta algo acerca de eso. Gracias. Claro, ahí esto va un poco recogido en función de lo que he dicho de lo de la norma. Ya he dicho también que vamos a tener una sesión específica de los valores y de los parámetros que nos da la norma. En el caso del sismo severo, lo único que sucede con la norma es que los factores de seguridad que nos da son los máximos, es decir, el factor de seguridad de localización es máximo, el factor de seguridad cuanto al número de niveles es máximo, el factor de seguridad cuanto a la materialidad de la edificación es máximo. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros vayamos a hacer ese cálculo y nos dé como resultado nuestro cortante basal, que es el elemento que hemos visto antes, veremos que estamos del lado más restrictivo porque ese cortante basal es mayor, es mucho mayor que el que tenemos, por ejemplo, en una zona que es de grado 1 o de grado 2, que es mucho menos severa, como puede ser la zona de la selva, que hay menos posibilidades de sismo que en la costa. Entonces, en ese caso lo que hacemos es que la norma nos da unos factores de seguridad. Cuanto estamos en una zona más peligrosa, esos factores de seguridad son mayores para que nosotros siempre estemos del lado de la seguridad y, digamos, cuantifiquemos a lo máximo, de acuerdo a nuestras estructuras, para que realmente respondan mejor que los pesos para los que están diseñados. Eso es lo que hacemos. Ok, una última consulta de Leonardo César nos comenta en el chat. Un suelo cohesivo, ¿qué tipo de cimentación es recomendable? Ya que se ha evidenciado en obras de centro de salud que dañó la estructura. ¿Cuál sería la solución para no afectar la estructura y lo dañe? Mira, lo primero que tendríamos que ver en ese caso con un suelo cohesivo, que es lo que he dicho antes, es hacer un estudio de mecánica del suelo estricto que nos hable de la cantidad del porcentaje de humedad que tenga. ¿Por qué? Porque los suelos cohesivos, ya he dicho que para que tengan cierta resistencia mecánica necesitan un porcentaje de humedad y ese porcentaje de humedad lo sacan de algún sitio. Entonces, normalmente ese porcentaje de humedad sale del nivel freático, que es esa capa inferior de escorrentía de agua de lluvia y de agua que corre por el terreno que discurre por debajo del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede pasar que si se ha producido un fallo, si teníamos una losa de cimentación y se ha producido un fallo, puede ser que es que hayamos hecho el estudio de mecánica de suelos y tengamos una afluencia de agua que no habíamos constatado. ¿Qué significa eso? Pues que yo en el momento en el que hago el estudio de mecánica de suelos me arroja un tanto porcentaje de humedad, ¿sí? Pero si de repente ese nivel freático está cerca de mi cimentación, puede que a los 2 o 3 años ese nivel de humedad haya aumentado o, ojo, que haya disminuido. Entonces, tanto una cosa como la otra no son buenas. ¿Por qué? Porque si ha aumentado puede provocar la licuefacción del suelo cuando se produzca un sismo, que es lo que he dicho antes, que es como que el sismo le transmite ese esfuerzo y aumenta la presión del agua y entonces se quiebra, por decirlo de algún modo. Y en el caso de que en un periodo de tiempo ese suelo se haya secado, podemos tener un problema de, ya en este caso, no de que se rompa, sino un asentamiento masivo de la propia losa de cimentación, porque el suelo se vuelve frágil,
se cuartea y entonces puede provocar asientos. De todas, la mejor solución en esos casos, que ya lo he dicho antes porque depende de la deformabilidad, es que tengamos, que trabajemos con losas de cimentación o con emparrillados, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que el punto clave es el contenido de humedad. ¿Qué pasa? La losa de cimentación me protege de la capilaridad de ese contenido de humedad, por eso normalmente recurrimos a ellos. Pero si se ha producido un fallo en esa losa de cimentación en ese caso, es porque las condiciones del suelo han variado con respecto al momento en el que nosotros hicimos el estudio de mecánica de suelo. Y hay que volver a hacer otro estudio de mecánica, compararlo con el inicial y ver cuáles son las condiciones que han cambiado. Porque se pueden hacer infiltraciones, es decir, se puede recuperar, no hace falta como eliminar, no, justamente no es que vaya a fallar la estructura ni demás, puede haber un fallo en la losa, pero existen distintos recursos constructivos como producir ciertas infiltraciones para proteger la parte inferior y demás que pueden hacer que ya quede amortiguado ese daño. Genial. Una consulta más, arquitecta, ¿la puedo realizar? Ok. Sí, dime. Sheila Talía Guisado nos comenta por el chat. Buenas noches. ¿Cómo trabajan las vigas peraltadas y vigas chatas ante un sismo? ¿Cuál tiene mejor trabajabilidad? Hombre, de todas trabajan mejor las peraltadas, pero por una condición lógica, sino porque el peralte, digamos que hace como de una capa más de transmisión de cargas. Entonces, ese peralte es el que recibe directamente la carga del muro o de las columnas que están cerca y desde ahí ya distribuye, ese propio peralte ya distribuye las cargas a la zapata. Entonces, es como que estamos introduciendo una capita más que ayuda en esa transmisión de cargas. Lo mismo sucede cuando hay un sismo con esos esfuerzos que vienen desde el suelo. Vienen desde el suelo esos esfuerzos, se concentran en la zapata y a su vez la zapata hace que el peralte amortigüe parte de esa concentración y, digamos, no llegue tan directamente ese esfuerzo al propio muro o a las columnas que estén asociadas. En la viga chata, exactamente la misma condición, solo que como le estoy aportando una mayor cantidad de armadura en esa viga chata, en ese punto, lo que hace es la armadura la que absorbe esa condición que acabo de explicar. Pero, de todas, siempre que tengamos una capita más, esa capa de más va a amortiguar y va a permitir que se transmitan mejor los esfuerzos. Así que sería la peraltada. Ok, arquitecta, muchas gracias por sus respuestas. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, como pueden ver en pantalla, estamos en la segunda clase del curso de Construcción y Diseño de Estructuras Sismorresistentes. Asimismo, hacerle la invitación para el 11 de mayo con métodos de análisis sísmicos, el 18 de mayo, diseño de estructuras sismorresistentes, y la última clase, el 25 de mayo, que tiene como nombre diseño de edificación. Este curso de construcción y diseño de estructuras sismorresistente tiene una certificación que la podemos observar en el siguiente slide, y un precio de 75 soles con un certificado de 20 horas siempre académicas, siempre disponible. A las personas que estén interesadas y desean la certificación, automáticamente se le asignan 3 beneficios más. El primero es el ingreso al aula virtual con las clases grabadas y el material complementario. Como segundo beneficio, se le asigna un correo institucional Office 365 por todo un año, y lo que son descuentos especiales para futuros cursos. En el siguiente slide pueden observar nuestro número de cuenta en BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA. Una vez que se realice el pago, el comprobante se envía al correo informes@dicitur.edu.p o en este caso a la persona que los atendió por WhatsApp. Ahora sí, llegando a la parte final ya, en este caso de este curso, agradecer a todas las personas que han estado conectadas en la sala y también agradecer a la arquitecta Verónica por todo el contenido brindado el día de hoy. No sé si quiere dar unas palabras de cierre, arquitecta. Sí, nada, muchas gracias a todos también por estar ahí, por las consultas y demás. Y espero que haya quedado un poco claro, esta sesión es importante, espero que haya quedado un poco claro cuáles son un poco los protagonistas de nuestras edificaciones a la hora de que salvaguarden nuestras vidas y la propia edificación en el caso de que se produzcan sismos graves. Listo, muchas gracias, arquitecta. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Que tenga muy buena noche.
Muy bien, gracias a todos. Buenas noches.